bonita tarde, rica, sabrosa. Y para eso vamos a abrir nuestras Biblias en la carta a los Hebreos. Estemos orando por Marilyn, nieta de nuestra hermana Teresa. Por ahí está baja de plaquetas, no están nada bien, y que Dios la fortalezca y le ayude en estos momentos, hermano. Que Dios haga la obra. Sabemos que Dios nos guarda, pero también sabemos que a Dios le agrada que como iglesia estemos orando unos por otros. Muy bien, vamos a Hebreos capítulo 13. Hebreos 13, ¿qué nos querrá decir el Señor en esta tarde? Siempre he dicho que Dios tiene algo que necesitamos escuchar, y si en algún momento una enseñanza dices, bueno, este punto no me aplica, ni el segundo, ni el tercero, ni el cuarto, eso no puede significar que no la necesites. Digo, probablemente seas un medio para que alguien más conozca de la palabra, o sería para que la guardes, para que cuando te encuentres en alguna situación relacionada a lo que se expone, digas, miren, ya tengo la enseñanza, la voy a aplicar, es el momento. Y bueno, la palabra nunca está de más. Tan es así que la palabra misma nos dice que la guardemos. Y creo que nos dice que la guardemos porque el Señor sabe por qué vamos a atravesar en algún momento de la vida. Así que vamos a Hebreos 13, verso 5. Hebreos 13, 5, todos dice, sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. Vamos a orar. Amoroso y buen Dios, te damos gracias, Señor, porque eres bueno. Gracias por tu palabra. Enséñanos en esta tarde, Señor. Abre nuestro entendimiento, abre nuestro corazón, Señor. Danos un corazón humilde, Señor, para escuchar tu voz. Y permítenos, Señor, que guardemos todo aquello que nos edifica, que nos ayuda, que tu palabra respalda, Señor. Bendice a tu iglesia, fortalécela, Señor. Y úsame, Señor. Quiero únicamente exponer tu palabra, y que sobre todo, Señor, tu nombre, únicamente tu nombre sea glorificado y exaltado. Quédate con todos nosotros, Señor, y regálanos bendición espiritual. Sobre todo, Señor, sabemos que tu palabra nunca regresa vacía, siempre causa su efecto, Señor. Por eso te pedimos que en todo momento tu nombre sea glorificado. Nos ponemos en tus manos, te lo pedimos en el santo nombre de Jesús. Amén. Ok. Este verso, hermanos, bueno, en sí la carta, he mencionado que la carta a los Hebreos, la carta a los Hebreos es una carta que no dice quién la escribió, mas sin embargo, por el estilo literario se le atribuye al apóstol Pablo. Pero me llama la atención que esta es una carta de exhortación. Es una carta a aquellos hermanos hebreos que estaban ya con ganas de desistir, de claudicar de su fe. Es decir, que en un principio eran hermanos muy fervorosos, muy entregados, pasaron tribulaciones, problemas, dificultades, y sus principios como hermanos en la fe eran un ejemplo a seguir, pero conforme fue pasando el tiempo, empezaron a ver ciertas cosas en la vida de estos hermanos, de los hebreos, que creo que vale la pena incluso no solo escuchar esta enseñanza, sino estudiar la carta completa para que analicemos qué es lo que estaban ya queriendo hacer. Fue a ellos a quienes se les dice, pongan los ojos en Jesús. ¿Por qué? Porque ya querían desistir. Fue a ellos a quienes se les dice, no dejéis de congregarse. Fue a ellos a quienes se les dice, sujetaos a vuestros pastores.
Y bueno, hay una serie de cosas que ellos ya estaban dejando de hacer y que desde luego llega la exhortación de parte de Dios para que no dejaran de realizar aquellas cosas que glorificaban a Dios. Y saben, como iglesia podemos llegar a ser una iglesia que empieza bien, que va muy bien, pero conforme pasa el tiempo empieza a haber ciertos cambios. Y saben, qué bueno para la iglesia cuando los cambios son para bien, pero ¿qué hay que de aquellos cambios que a veces no son ni para bien, sino al contrario, son para mal, son malos hábitos, malas costumbres, y eso, pues eso nos lleva a nosotros como iglesia a tener mucho cuidado. A tener mucho cuidado. No significa que si llegamos a estar bien, no significa que no podamos correr ese riesgo de querer dejar de hacer las cosas buenas que a Dios le agradan, que a Dios le gustan. Y bueno, este es un claro ejemplo en la iglesia de Hebreos y está para nosotros y es tan aplicable para hoy en día. Y el primer punto es el siguiente. Sean vuestras costumbres sin qué, sin avaricia. Dentro de las malas costumbres que los hebreos cristianos, los hebreos seguidores de Jesús, estaban adoptando, eran costumbres que tenían que ver con estar buscando de forma entregada las cosas materiales, las cosas de esta vida, las cosas de este mundo. Tan es así que el escritor les manda una carta a gente, hermanos en la fe, que más allá de mostrar algo espiritual, mostraban avaricia. Avaricia en las cosas terrenales. Y ese era un problema que estaban atravesando los hermanos. Y quiero que analicemos una palabra, la palabra costumbre. Sean vuestras costumbres sin avaricia, de una palabra griega, tropos. Tropos, que significa modo. Que tu modo, tu estilo, tu modelo, tu comportamiento, tu carácter, tu manera de ser, sea sin avaricia. Los hermanos hebreos ya tenían una mala costumbre de estar buscando las cosas materiales, y es ahí donde comprendes y entiendes por qué se estaban dejando de congregar. Había otros intereses personales en la vida de los cristianos y ya no era Dios el primer lugar, ya no era el cielo donde tenían su corazón, ya no eran las cosas espirituales las de su mayor interés, y eso puede pasar en la iglesia. Eso puede suceder, que en algún momento empecemos a ver más las cosas materiales, las cosas que se ven, las cosas que se palpan, y dejemos de ver las cosas espirituales. La iglesia tiene como encomienda principal la encomienda de lo espiritual. Dentro de la iglesia y fuera de la iglesia, lo que más debe resonar y debe resaltar en una iglesia local es lo espiritual. Puede que haya cosas que nos hagan falta. Puede que haya cosas que no tengamos. Pero también puede que corramos el riesgo en que nuestra mirada, no solo como iglesia, como servidores, como pastor, que tenga más mi interés en las cosas que se hacen, que se construyen, que se fabrican, que pensar en las almas a las cuales el Señor nos ha mandado. Ganar almas, ir por almas, predicarle alguna campaña evangelística, y creo que en algo le estamos fallando al Señor. Una campaña, una conferencia, una organización donde toda la iglesia esté concentrada en decir tal fecha habrá una enseñanza evangelística, y bueno, podemos correr el riesgo, y hoy en día debemos de tener cuidado, y gracias a Dios que está la palabra que nos exhorta, que nos redarguye, pero que al mismo tiempo nos corrige. Y creo que la iglesia local de Betel es una iglesia corregible en su todo.
¿Por qué? Porque desde luego no lo sabemos todo y necesitamos constantemente de la palabra para ser corregidos y para ser instruidos. Y creo que hoy Dios nos está diciendo, hey, ¿qué hay de las cosas espirituales? La iglesia no debería únicamente concentrarse, pensar una vez al año, una actividad en la que toda la semana estamos sirviendo, sino que constantemente debería de haber actividades evangelísticas donde la gente conozca de Jesús, aprenda de Jesús, crezca sobre las doctrinas de Jesús. Pero para que esto suceda debemos de empezar a analizar cuáles son aquellas costumbres que estamos adoptando por encima de las cosas principales que Dios quiere. Y el primer punto es cuidar nuestras costumbres. Y el tema es considerando nuestra forma de vivir. Considerando nuestra forma de vivir, y dentro de el primer punto es, para que yo pueda considerar mi forma de vivir, debo de analizar cómo están mis costumbres. Como pastor, como iglesia, como esposo, como hijo, para los que son padres, para los que son trabajadores, cómo están nuestras costumbres. ¿Cómo está ese modo de ser, ese estilo de ser, ese comportamiento? Hermanos, hay algo principal en la iglesia. Y no estamos siendo evangelísticos. Y creo ahí que le estamos fallando al Señor. Vamos por favor a Mateo 18. Y pensando en esto que el Señor nos está diciendo hoy a la iglesia, a todos, tenemos que ya, muy independiente de la escuela bíblica, agendar actividades, conferencias o alguna enseñanza evangelística donde toda la iglesia, colaboradores, estén concentrados en tal evento. No sé si sea cada mes o cada 2 meses, pero debemos ya de empezar a organizarnos como iglesia. Nuestra encomienda es, en Mateo 18, Mateo, perdón, 28, verso 18. Verso 18 dice, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, verso 19, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, ¿de quién más? Y del Hijo y del Espíritu Santo. 20. Enseñándoles. ¿Cómo vas a enseñarle a una persona si de entrada los hermanos hebreos ya habían dejado sus ministerios, ya habían dejado el hábito de congregarse? Y no solo eso, ya se les había hecho una mala costumbre de no congregarse. Lejos de cumplir con el mandato del Señor, ya estaban muy separados porque ya no se estaban congregando, ya se estaban quedando en casa. Entonces, ¿quién va a predicar? ¿Quién va a enseñar? El Señor ha mandado esa encomienda, por tanto, y a ser discípulos a todas las naciones, y con el propósito de enseñarles para que guarden todas las cosas que os ha mandado. Pero para que esto suceda, se necesita una iglesia que sea obediente a la palabra, que tenga el buen hábito de congregarse y la bella costumbre de seguir adelante en las cosas espirituales como algo principal. He aquí yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Su estilo de vida, su comportamiento y su carácter se había vuelto muy indiferente a las cosas de Dios. Hermanos, ¿habrá mucha diferencia entre los hebreos y nosotros? ¿Habrá mucha diferencia en lo que ellos ya no estaban haciendo y en lo que nosotros estamos haciendo? ¿Saben algo? ¿Cómo empiezan las malas costumbres?
Las malas costumbres no empiezan nada más así como algo de repente, no. Para que una costumbre se forme o se lleve a cabo y se haga ya un estilo de vida y un modelo o un comportamiento o una manera de ser, empieza siendo un hábito. Y un hábito es un modo especial de proceder o conducirse adquirido por repetición de actos iguales o semejantes o originado por tendencias instintivas. Es decir, que para que se haga una costumbre en mi vida buena, tengo que empezar por un buen hábito. Si no empiezo con buenos hábitos, no tendré buenas costumbres. O si empiezo con malos hábitos, obtendré malas costumbres. Es decir, que todo empieza cuando empezamos a tener malos hábitos de no hacer las cosas que a Dios le agradan. Esas malas prácticas que constantemente o hacemos de forma frecuente, de forma repetitiva, si usted, y eso creo que los que son papás, si su pequeño tiene un mal hábito y lo hace una vez y no lo corrige y no lo corrige y ahí está, va a llegar un momento que se le hace costumbre. Si no le enseña a acomodar la ropa o lo que sea, o a lavarse los dientes, va a crecer con esa mala costumbre. Y todo mal hábito que se sigue practicando y llega a una costumbre va a traer una mala consecuencia, tarde o temprano. Quizá al momento no lo veas. De pequeño, un pequeño que no se lava los dientes, a lo mejor no lo ve al instante. Lo va a ver enseguida, a los meses, cuando empiece a ver caries, que después tenga que ponerle algo por ahí. Todo empezó con un mal hábito y se le hizo una costumbre. Así que toda mala costumbre, hermanos, traerá malas consecuencias. Por eso la enseñanza, considerando nuestra forma de vivir, ¿cuáles son esas malas costumbres que estoy practicando hoy? Los hermanos hebreos estaban más enfocados en las cosas materiales y ya se les había hecho una costumbre. Les daba lo mismo ir o no ir a la iglesia. Les daba lo mismo hablar de Jesús o no hablar de Jesús. Pero eso nos lleva a reflexionar. ¿Qué estamos haciendo hoy como iglesia? Malos hábitos en la iglesia. ¿Podemos llegar a tener malos hábitos o malas costumbres? Si no cuidamos nuestros hábitos, sí podemos llegar a practicar cosas que no están bien. Por eso debemos reflexionar, a ver, hermanos, ¿qué estamos haciendo mal? Y debemos de analizar esto. No somos perfectos. Deberíamos de considerar lo siguiente. Nosotros los seres humanos somos personas corregibles. No somos perfectos. No lo sabemos todo. Por lo tanto, debemos de considerar siempre el consejo del Señor. Y de tener la puerta abierta para recibir una corrección, para recibir una exhortación, para que seamos corregidos. Y si algo no estamos haciendo como iglesia, debemos de tener la humildad para poder reconocer y decir ciertamente, hermano, como iglesia estamos cayendo en una mala costumbre. Y creo que hemos empezado un mal hábito. Lo hemos hecho, lo hemos practicado, pero vamos a empezar a hacer los cambios. Las enseñanzas son para hacer cambios. Háblese como iglesia, como esposo, ¿cómo somos? ¿Cuáles son esos malos hábitos que ya se nos hizo una mala costumbre? Bueno, para que puedan responder bien cuáles son los malos hábitos de nosotros los esposos, tendríamos que preguntarle a las esposas. Ellas sí saben cuáles son nuestras malas costumbres y nuestros malos hábitos. Quizá alguna diga, no hombre, empezó con el frío a no bañarse y ahora ya no se quiere bañar. Ya no, empezó primero echándose limón, ahora ya no se echa nada. Está ahí un olorcito por ahí y empiezan con malas cosas.
Empezó guardando primero, tirando los calcetines, ahora llego a casa y ya está todo. Y creo que todos tenemos en algún momento, en algo de nuestra vida, malas costumbres, llegadas ahí por malos hábitos. Quizá la oficina está un desorden, papeles por doquier, zapatos donde quiera, la cocina, los trastes, todos llenos ya de moho. La batea o el fregadero, ya no se puede uno ni lavar las manos. O no sé, el baño todo salpicado porque hay unos angelitos que no se han acostumbrado a hacer algo higiénicos y como no se les corrige, se les hace un hábito, a último, trae los malos hábitos, problemas, y que a su tiempo le van a traer consecuencias. Y podríamos hacer más mención. El hábito de que si se funde algo, no lo cambio, ahí estoy, hasta que alguien más lo hace y se me ha hecho una costumbre, ya sé que alguien más lo va a hacer si yo no lo hago. El mal hábito de andar pidiendo prestado y la mala costumbre ya de no pagar. Tantas cosas. El hábito de decir, ¿sabes qué? Mira, no te voy a dar completo para la semana, y así se le vuelve. Ya pasó un año y sigue igual. Y bueno, pueden ser malos hábitos, igual con las esposas. El hábito de decir, me duele la cabeza, estoy cansada y abatida. Nos vemos la siguiente semana. Malos hábitos. Hermanos, analiza en qué te pega o en qué te lleva a reflexionar la Biblia. ¿Cuáles son esas malas costumbres que estoy practicando hoy en día y que empezaron por malos hábitos? Quizá eres de pasar mucho tiempo en las redes sociales, en la televisión, queriendo dormir demasiado. Y bueno, hay tantas cosas que ya se te hicieron una costumbre. Tantas cosas. Así que, hermanos míos, ¿cómo es tu forma? Quizá no sea la mejor, pero qué bueno que vienes a escuchar la palabra para meditar sobre para que consideres tu forma de vivir. No deberías tener un pensamiento, yo así soy y así me moriré. Así me crió mi abuelita. Así era mi papá. De aquellos que se sentaban y tenía que servirle a la señora. Y puede que tengas un mal hábito, quizá algo machista, muy autoritativo, muy de aquel que tengas el mal hábito de no querer escuchar a alguien más, no prestarle atención, o no sé qué mal hábito puedas tener que ya se te hizo costumbre. ¿Qué estilo de vida? Los hermanos hebreos habían empezado con la mala costumbre de la avaricia. Y saben, avaricia es un afán o deseo desordenado de poseer riquezas, bienes, posesiones u objetos de valor abstracto con la intención de atesorarlos para uno mismo. Si la avaricia ya es un desorden, todo aquella mala costumbre y mal hábito ya es un desorden. Pero ¿qué crees? Hay cosas que probablemente estés empezando a tener malos hábitos, que hay forma de corregirlos más prácticamente. Haz unos pequeños cambios y las cosas giran. Lo que sí te va a costar es cambiar esos malos hábitos que en su tiempo ya se volvieron malas costumbres, también arraigadas ahí. Cámbialas. Podríamos decir que hay malas costumbres. A ver, vamos a ver quién participa. No se quieren meter en problemas, ¿eh? Pastor, mi esposo tiene una mala costumbre. Ya no me regala nada. Ya no es cariñoso. Se le ha hecho una costumbre que ya ni los buenos días me dice. Párate, gorda. Ya se le hizo costumbre, pastor. Ya no me respeta, ya no me habla con cariño, ya no me habla con amor. Esas pequeñas cosas a su tiempo afectan. Así que
analicemos nuestra vida, hermanos. Estamos aquí para ser corregidos. Otra de las cosas debemos de cuidar, y hay muchas cosas en las que si no tenemos cuidado, los malos hábitos nos pueden llevar a realizar malas cosas. Vamos a 1 Corintios, por favor, 15:33. No permitas que tus hijos tengan malos hábitos y digas, luego se les va a quitar. No, cuando tú veas que tu hijo ya se anda desviando, ya está teniendo malas acciones, corrígelo ahorita que hay tiempo. Porque si no, una vez que se le hace una mala costumbre, entonces vas a batallar más, vas a sufrir tú. Corrígelo hoy. Verso 33, no erréis, dice. Otra de las cosas que también dice la palabra es que las malas conversaciones, las malas charlas, aquellas charlas debemos de tener cuidado. Hay conversaciones, hay gente que para todo le ve el doble sentido. Hay gente que para todo usa palabras altisonantes, hay gente que para todo, y debemos de guardarnos, porque si quizá en algún momento hemos entrado en este ambiente en el que a veces nos da por igual o minimizamos o normalizamos las conversaciones corrompidas, pero lo cierto es que la Biblia enseña que las malas conversaciones corrompen, ¿qué? Las buenas costumbres. Oye, ¿qué crees? Yo tengo la costumbre de atender a mi esposo en las mañanas. ¿Qué lo atiendes? Déjalo. Y puede que te hablen desde un ángulo antibíblico en el que te quieran corromper una buena costumbre que empezó con un buen hábito. Come comida chatarra, no pasa nada. Tú come. Y puede que diga, y toda una vida cuidándote la salud, y después de un tiempo cambian esas cosas buenas en la vida que con esfuerzo has logrado como un buen hábito. Debemos de tener mucho cuidado. Reflexionemos, hermanos, cuáles son esas malas costumbres. Y vamos a analizar un poco en lo emocional, en lo moral, en lo físico, en lo familiar, en lo laboral, en lo espiritual. ¿De qué manera puedo yo tener un buen hábito en lo emocional? ¿De qué manera puedo yo tener un buen hábito, una buena costumbre en lo emocional? Debes de tomar en cuenta, hermanos, debes de considerarte. Si tú permites en tu vida un mal hábito, conversaciones corrompidas, malas acciones, a su tiempo te van a afectar en lo emocional. A su tiempo, eso requiere de tiempo, nada viene de forma inmediata, requiere de su tiempo. Cuida tu vida emocional. ¿De qué manera? Bueno, hay muchas maneras de cuidar tu vida emocional. Concéntrate en las cosas del Señor. Sirve a Dios para que guardes tus emociones de todo aquello que a veces el mismo mundo te ofrece. Hay quienes no se guardan y son muy emocionales. Hay quienes no pueden ir a una tienda comercial. Iban a comprar únicamente ropita para alguien y vienen bien metidas ya cargando bolsas y cosas, y porque no controlan la parte emocional. Guarda eso. Considera que debes de tomar en cuenta, a ver, qué me hace falta, qué no. Tengo que considerarme si algo me hace daño, si cada vez que voy a un lugar salgo endeudada, endrogada, con cosas que no necesito en realidad. Pues cuídate de frecuentar lugares que te afectan. Si en lo emocional hay alguien en la familia que sabes que todo el tiempo te quiere hacer enojar y te quiere afectar y te quiere hacer sentir menos, pues evita eso. Ten ese hábito de cuidar tu vida, todas las áreas de tu vida. No arriesgues, no te pongas en una situación tú misma en la que puedes evitar. Y hay otras muchas cosas. Evita las cosas
que sabes que te afectan en lo emocional. Quizá hay un familiar que ya partió hace varios años, pero cada vez que ves la foto te pones a llorar y te deprimes. Pues ¿sabes qué? Guárdala y evita que tu mente o tus emociones se afecten. Y podríamos hacer mención de otras cosas, pero tienes que considerar tener buenos hábitos para que no se hagan una mala costumbre. De lo contrario, vas a estar practicando patrones de vida todo el tiempo y va a ser un ciclo en el cual no puedas salir. En lo moral también, guardemos nuestros principios. Yo creo que todos hemos tenido valores, principios bíblicos. A veces, yo creo que en algún momento le hemos fallado al Señor en algún área de nuestra vida, en lo moral. Debemos de tener cuidado lo que hacemos, lo que vemos, lo que pensamos, cómo actuamos, el testimonio que tenemos y otras cosas. Un hábito, hermano, será importante lo físico, demasiado importante. ¿Cuál sería un buen hábito en lo físico? Caminar, mínimo caminar. Sería hermoso que tengas la costumbre ya, pero si no la tienes, practícala. Ten un buen hábito de cuidarte físicamente. Eso te va a favorecer, te va a ayudar, te va a aportar. Y es bueno que lo consideres en lo físico. ¿El hacer ejercicio será bueno? Demasiado bueno, demasiado bueno. Yo no sé por qué a veces queremos normalizar el estándar de vida, del sedentarismo, del querer estar sentado. No sé de dónde viene. Y bueno, creo que sí, el diablo quiere vernos enfermos, quiere vernos con problemas de la presión alta, con diabetes, con triglicéridos, con colesterol. Quiere vernos afectados físicamente, pero debemos de considerar los buenos hábitos. ¿Por qué es bueno? Porque si no consideras el buen hábito de empezar a caminar de vez en si es posible todos los días, a su tiempo vas a tener consecuencias que te van a afectar. Cuando vas con un especialista de 800,000 pesos, medicamento 1,500 para arriba, hasta 3,000, 3,500, tomografías de 5,000 pesos, ultrasonidos, radiografías, más de 10, 15,000 pesos, que se te van de volada y por cosas que pudimos quizás haber evitado, cosas que pudimos haber cambiado, la alimentación, lo que tomamos, lo que hacemos. Y creo que aquí hoy Dios nos quiere decir que tengas buenos hábitos, te van a ayudar si se hacen buenas costumbres. Ahora que he estado enfermo, tanto el internista me mandó a hacer, tienes que hacer ejercicio por tu problema de la presión, para que te pueda bajar. Me recetaron un medicamento terriblemente fuertísimo. No me la pudieron controlar. Mi suegra tomaba más ligero que yo, ya tiene como 80 años. Yo, Dios, ¿cómo? Mi mal hábito de no empezar a caminar. Mi problema de los riñones, lo mismo el urólogo. 1 hora y media de caminar o hacer ejercicio. Cuando estaba enfermo anhelaba tener salud. Y ahora que la tengo, digo, Señor, quiero cuidar mi salud. ¿Valoras la salud cuándo? Cuando no puedes pararte, cuando tienes un problema, dices, ay Señor, ¿cuánto daría estar de pie, estar bien de salud? Y cuando tenemos salud y podemos hacer muchas cosas, no desconectamos. Haz ejercicio, mi hermano, corre. Yo como pastor te lo aconsejo, hazlo. Creo que debía haber empezado hace tiempo y no tendría este problema que hoy tengo. Y creo que Dios puede hacer algo todavía posible si empezamos a cambiar esos malos hábitos. Evitar, hay cosas demasiado dulces,
No me aparto que a veces hay que por refrescarnos, pero hoy en día venden tanta comida chatarra, tantos azúcares que a su tiempo te van a ir afectando. Debemos de cuidar nuestro cuerpo también físicamente, haz ejercicio, corre de peso, lo que hagas, hermano, hazlo. Te va a ayudar. Cuando alguien se enferma, no creas que va a la gente a decirte, ahí te va, mi hermano, ahí te va. No, no lo hacen. Y nadie va a cuidar mejor que tú mismo como persona. Así que cambia los malos hábitos y empieza a tener buenas costumbres. Vamos por favor a 1 Timoteo 4:8. Porque el ejercicio que corporal para nada es provechoso, dice. ¿O cómo dice? Para poco. Ese poco es demasiado bueno. Demasiado beneficioso que trae buenos resultados para tu bienestar. No solo tu bienestar físico, sino que el mismo ejercicio está estudiado que trae bienestar mental también. O sea, eso es bueno. Tener ese buen hábito. Hay diferentes tipos de ejercicio, de fuerza, flexibilidad, cualquiera que hagas, de equilibrio, cualquiera que practiques, es bueno. Sal con tu esposo si puedes, con tus hijos, pero empieza a tener ese buen hábito. Un buen hábito de a la posibilidad, a tu alcance. ¿Por qué, hermanos? Porque luego vienen cosas terribles, enfermedades y demás. Vamos a 1 Corintios 6:19. Primera los Corintios 6:19 dice la palabra, o ignoráis que vuestro cuerpo, ¿qué es el cuerpo? Es templo del Espíritu Santo, el cual está en nosotros todos, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros. Ya tu cuerpo ya no es tuyo, ya no deberíamos nosotros de tratarnos como nos tratábamos antes, deberíamos de considerar ahora lo que Dios quiere, a la manera que Dios quiere que lo tratemos, que lo alimentemos, que lo ejercitemos ahora, porque ¿sabía usted que usted es mayordomo de su propio cuerpo? Usted es el que lo administra. Es decir, usted es el que le da o le quita o le pone, ya sea en exceso o ya sea limitado, pero somos nosotros. Es templo ahora del Espíritu Santo. De tal manera que debemos de considerar que ya no es de nosotros. Ya no deberíamos de tratarlo como antes de haber conocido al Señor. Y todo lo que hagas, hazlo por tu bienestar, por tu salud, sea física, emocional, mental, moral, pero cuídate. Empieza a tener esos buenos hábitos. ¿Saben qué? Desde hace 3 años que dejé la coca, ¿qué me llevó a dejarle el refresco? Una piedra atorada una semana. Y cada vez que me ponía mal, ¿saben qué decía? No vuelvo a tomar refresco. No vuelvo a tomar refresco. Y ciertamente, aunque hay problemillas por ahí, pero digo, ¿por qué necesitamos a veces estar pasando un problema de enfermedad para reflexionar en nuestra salud? Y a veces así pasa. Hasta que ya tenemos el problema, es como empezamos a hacer cambios. No debería de ser así. Sin embargo, a veces así somos. Seguimos con esos malos hábitos, con esas malas costumbres, hasta que ya estamos en problemas, es que hacemos los cambios. Puedes empezar hoy. Empecemos hoy. Dice una versión, este mismo verso, el entrenamiento físico es bueno, pero entrenarse en la sumisión a Dios es mucho mejor, porque promete beneficios a esta vida y en la vida que viene. Es decir, no descarta, no derroca, no dice no hagan, es bueno. Y ese bueno, eso poco, es demasiado provechoso para la salud, para ti.
¿Saben? Cuando está un enfermo, dejas de trabajar, estás dependiendo de alguien más, dejas de hacer tus compromisos, hay gastos que salen fuera de tu alcance y se vuelven un problema. Pudiendo haber evitado cosas. Si te enfermas hoy por los malos hábitos, ¿quién es la persona que te va a cuidar? ¿Sabes lo que vas a impactar? ¿Sabes lo que ella va a dejar de hacer? ¿Sabes cómo la vas a poner o cómo lo vas a poner? ¿Sabes las vueltas que va a dar? A veces no dimensionamos las cosas. En este mismo punto de tener cuidado, debemos de tener cuidado también de cuidar la vida espiritual. ¿O ignoráis? Vamos nuevamente a 1 Timoteo 4:8. Cuidemos, hermanos, nuestras costumbres. Porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha. Pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y la venidera. Dice, para entrenarse en la sumisión a Dios. Eso es algo bello, hermoso. Tiene el hábito ¿de qué? De tener tiempo para la piedad, para lo espiritual, para la oración, para la lectura, para servir, para glorificar a Dios, para que edifique tu vida espiritual. Van de la mano, no puedes desconectar lo espiritual de lo físico, ni lo físico de lo espiritual. Va de la mano. ¿Qué haría si estuviera enfermo en un problema? ¿De qué me serviría tener el conocimiento, la palabra, haber estudiado o haber hecho tantas cosas si estoy enfermo y no puedo salir de mi casa? Van de la mano. Tan bueno es lo físico como lo espiritual. Lo cierto es que lo espiritual es eterno. Por eso la palabra dice, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Por eso es interesante y es importante que tengas el hábito de dedicarle tiempo a lo espiritual. Dedícale tiempo a la oración. Quizás no seas muy dado a orar por las mañanas. Quizás no seas muy dado a leer la Biblia en la mañana, pero dedícale ese tiempo. Ten ese bello hábito. Empieza con un hábito para que se te vuelva una costumbre, una buena y bella costumbre. Volviendo a Hebreos 13:5. Sean vuestras costumbres sin avaricia. Número 2, estar contentas y contentos con lo que tenemos cuando ahora. Ese es otro problema que había. Los hermanos hebreos no estaban contentos y ya tampoco agradecidos con Dios por lo que Dios les había dado en ese instante. Tan es así que se sentían insatisfechos, ya no estaban gozosos, ya no estaban contentos, ya no estaban alegres. Al contrario, había gente afanada, entregada y muy metida en lo terrenal, nada satisfecha. Por eso debes de considerar, examinando nuestra vida, analiza tu vida. ¿Estás contenta con lo que tienes hoy? ¿Estás satisfecha? Y si hay algo que no está satisfecha del todo, pues empieza a cambiar los hábitos. Hay cosas que ciertamente no se van a poder cambiar, pero lo que puedas hacer hoy, hazlo. Hazlo. Quizá los hermanos hebreos ya no estaban contentos con la casa, con los zapatos, sandalias, vestido, con los bienes que tenían, querían más. Quizá no estaban contentos con el esposo, la esposa, los hijos, el ministerio, la vida que llevaban, de tal manera que estaban ya insatisfechos. Insatisfechos. Vamos a 1 Timoteo 6:8. Aquí viene un consejo para que consideremos qué es lo que Dios quiere, de qué manera Dios nos quiere ver contentos, teniendo que, así que teniendo sustento y abrigo, estemos como
contentos. Ellos ya no se conformaban con eso. Ahora no significa que tengan que ser conformistas, sino que sus vidas ya estaban cambiadas de dirección. Trabajar es malo, no. La Biblia enseña que trabajemos, que seamos esforzados. Pero cuando ponemos las cosas materiales por encima de Dios, entonces cambia el orden de las cosas. Por lo tanto, empieza la insatisfacción de las personas. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Así que si tenemos suficiente alimento y ropa, estemos contentos. A veces no hay mucho en la casa. A veces nada más hay para los frijolitos. Quizá no hay para estrenar. Quizá no hay para mandar al hijo a una escuela particular. Quizá no hay forma de entrar a otro empleo donde te vaya mejor. No lo sé. Lo que sí sé es que el Señor quiere que estemos contentos teniendo sustento y abrigo. Si hay para comer y hay para beber, estate contento. Con eso, con eso. Vamos por favor al verso 9 de este mismo capítulo. Porque los que, volviendo a 1 Timoteo 6:8, 6:9, por favor. Porque los que quieren enriquecerse caen ¿en qué? En tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas. Los hermanos hebreos ya andaban en cosas como en la avaricia ya era un pecado, algo desordenado en sus vidas. La riqueza ya era, viene la tentación, era lazo. Había codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. 10. Porque raíz de todos los males es el amor ¿a qué? No dice que el dinero, dice que el amor al dinero. Ese es el problema. Vemos en la Biblia gente que tenía dinero y demasiado. Ahí vemos a Abraham, Isaac, Jacob, el mismo Job, pero eran personas muy entregadas a Dios. El cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Buscar las cosas terrenales por encima de lo celestial te va a traer problemas. Tarde o temprano va a traer problemas serios. Por eso debes de estar contenta, agradecida, dichosa. Si no hay para cambiar de zapatos, no debería de haber problema. Número 3, ¿qué otro problema había? Hebreos 13:5. Hebreos 13:5, la última parte dice, porque él dijo, no te desampararé ni te dejaré. Los hermanos ya habían dejado al Señor, algunos ya no se congregaban, ya no se sujetaban, hasta que les llega esta carta, tienen que empezar a confiar en Dios. Les hace falta algo. Trabajen sin descuidar las cosas de Dios y Dios se las va a proveer en su tiempo, en su forma. No tendrías que poner en riesgo tu vida espiritual o no deberías de canjear lo espiritual por lo terrenal. Te hace falta algo. Necesitas algo. Los hermanos hebreos ya no estaban confiando del todo en Dios. Estaban buscando las cosas por su cuenta, a su manera. Y el Señor les manda a decir, no los voy a desamparar, no los voy a dejar, no los voy a abandonar. Sepan que estoy con ustedes. He aquí, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. No les voy a dejar. A veces queremos buscar las cosas a nuestra manera. ¿Por qué no dejas que sea Dios que busque y te dirija y te conduzca por donde Él quiere conducirte? Debemos de tener cuidado con las malas costumbres. Debemos de tener cuidado de ya no estar contentos con lo que tienes hoy. Porque ambas cosas te van a llevar a alejarte del Señor, a ya no confiar en Dios,
a ya no creerle a Dios, a ya no vivir por fe, a abandonar la fe y querer buscar las cosas como tú consideras más conveniente. Considera que no estás sola, Dios, no estamos solos. En la mañana veíamos algo en el control de Dios y la providencia. Dios está ahí con nosotros. Pero los hermanos hebreos habían adoptado ya malos hábitos y malas costumbres y ya no estaban contentos, ya no estaban satisfechos y por lo tanto estaban queriendo hacer la vida a su manera. ¿Estamos lejos de eso? No, mucho. Salmo 121, verso 1. Confiamos en Dios, hermanos. No estamos solos. Salmo 121:1. ¿Estás en preocupación? ¿Te hace falta algo, hermano? Mira, aquí hay un bonito salmo. Alzaré mis ojos a los montes. Fíjate lo que dice. No dejes a Dios. No te apartes. No dejes de congregarte. No dejes de hacer las cosas que haces. Recuerda que tienes un Dios. Alza los ojos. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? ¿De dónde vendrá tu ayuda? ¿De dónde vendrá tu auxilio? ¿De dónde vendrá el rescate? De Dios, de Dios. Las cosas vienen de Dios. A veces creemos que las cosas podemos conseguirlas por nuestra cuenta, pero no es así. Es Dios quien nos da las cosas. Es Dios nuestro auxilio, nuestro socorro. Mi socorro, mi ayuda viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Eso es algo que debes de saber. No te alejes, no te apartes. No dará, verso 3, no dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí, verso 4, no se adormecerá ni dormirá el que te guarda, el que guarda Israel. 5, Jehová es tu guardador, Jehová es tu sombra, tu mano derecha. 6, el sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. 7, Jehová te guardará de todo mal, él guardará tu alma. El 8, Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. ¿Quién es tu auxilio? No te apartes del Señor. Si ha pasado eso en tu corazón, en decirle, me voy a buscar las cosas por mi cuenta, las cosas en Dios no funcionan así. Mejor pídele a Dios, suplíquele a Dios, órale a Dios. Eso sí, sé esforzado como la Biblia enseña, pero deja que Dios sea quien te encamine y te dirija en la vida. 3 cosas. Me gustó la palabra dejar, de una palabra griega, en cateleipo, significa que, porque él dijo, no te ha de dejar atrás en algún lugar. No va a desertar de ti y no te va a desamparar. 3 cosas que debes de considerar, hermano, en relación a considerar tu forma de vivir. Analiza cuáles son esas malas costumbres. Analiza en qué no estás contento, en qué no estás satisfecho y agradece por lo que Dios sí te da hoy. Y número 3, no dejes de confiar, que no hay otra manera de estar bien si Dios no está con nosotros, en nosotros y nosotros no estamos en su camino. Así que no te apartes, no te alejes. Si tienes necesidad, Dios lo sabe, Dios te va a bendecir. A veces nos podemos llegar a desesperar, pero confía en Dios. Algo tiene para ti. Amén. No estamos solos. Hermanos, Dios te bendiga. Analicemos, consideremos cómo está nuestra forma de vivir, cuáles son esos malos hábitos, esas malas costumbres y de qué manera podemos tener mejores costumbres que las de hoy. Hermanos, Dios les bendiga. Vamos a orar.